Existen múltiples formas dentro del organismo para evitar la depleción de sangre en el mismo, es decir, favorecer y activar las cascadas de coagulación. Aquí es donde entra uno de los principales y por no decir mayoritarios factores que propician la formación de las cascadas de coagulación. Este factor se conoce como la vitamina K, también bajo el nombre de fitomenadiona, aunque pronto comprobaremos que la vitamina K en sí no es una sustancia única, sino un conglomerado de múltiples compuestos químicos que tienen una misma función. La fitomenadiona es un fármaco que pertenece a la familia de los coagulantes, es decir, antihemorrágicos, y supone la forma química más actual y directa de lo que se conoce como la vitamina K, es decir, la vitamina antihemorrágica. Y la fitomenadiona la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial del Conaquion. Debemos tener en cuenta que la vitamina K en sí no es una sustancia única, sino un conjunto, un cúmulo de ciertas moléculas que comparten propiedades muy similares entre sí, pero que no son idénticas salvo en un núcleo central. Ese núcleo central se conoce como la naftoquinona, la cual desde su descubrimiento se ha considerado como la principal vitamina K. Y de ahí se han ido descubriendo sustancias tanto de tipo naturales como de tipo sintéticas, que tienen en su núcleo central este anillo de naftoquinona. Y mediante ingeniería de biotecnología y bioquímica se creó la forma más pura y más semejante de lo que es la vitamina K, que en este caso es la fitomenadiona. Al ser una sustancia coagulante ya de por sí natural, la fitomenadiona o la vitamina K estaría indicada en cualquier situación donde hay una pérdida masiva de sangre y se requiere una activación rápida de las cascadas de coagulación, es decir, incentivar al sistema sanguíneo, al sistema vascular para evitar un mayor desangramiento. Por lo cual la fitomenadiona está indicada en la presencia de hemorragias, más especialmente de tipo pediátricas y de tipo críticas o masivas. También se utiliza, por supuesto, cuando hay una carencia de la propia vitamina K en el organismo y se requieren suplementos continuos. Y también la fitomenadiona se utiliza como antídoto, especialmente de un grupo, los anticoagulantes de tipo cumarínicos, como por ejemplo el Sintrom, el acenocumarol o la warfarina. A pesar de que es una de las sustancias naturales en forma de vitamina dentro del organismo, la fitomenadiona está contraindicada en ciertas situaciones, como por ejemplo en la propia alergia a la molécula o las sustancias que estén adyacentes a la molécula de la fitomenadiona. Y por supuesto, muy importante recordar, si el paciente o usuario está en tratamiento con anticoagulantes orales, más especialmente de tipo cumarínicos, no administraremos la fitomenadiona, ya que el paciente o está anticoagulado o necesita coagulación, pero nunca las dos cosas a la vez, ya que podemos provocar interacciones fatales dentro del sistema vascular y ya de por sí en las cascadas de coagulación. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la fitomenadiona. Por ejemplo,
De nuevo volvemos a repetir que hay que evitar el uso de la vitamina K con los anticoagulantes orales. Volvemos a repetir. O coagulamos al paciente o lo anticoagulamos, pero nunca las dos cosas a la vez. Mucho cuidado del paciente con insuficiencia hepática, especialmente con un alto grado de hepatopatía. Deberemos de saber si el paciente presenta coagulopatías y monitorizar en el caso de que estas mismas las hubiera. Es decir, monitorizar ciertos valores como por ejemplo el tiempo de protrombina o el propio INR. Deberemos de evitar la fitomenadiona por la vía intramuscular, aunque no está del todo contraindicada, ya que se requiere una administración de forma muy lenta. Aunque la fitomenadiona también se presenta en forma de brebajes, por lo cual también se puede beber y evitar las formas parenterales. Y, por supuesto, la fitomenadiona, en caso de hemorragias críticas o masivas, no la administraremos sola, sino que directamente la adjudicaremos de forma adyacente a otros tratamientos más directos, como por ejemplo utilizarla en conjunción ante los shocks, con las transfusiones de sangre o con factores de coagulación externos que nos puedan propiciar un aumento de las cascadas de coagulación. Pero la vitamina K por sí sola no es capaz de remediar, por ejemplo, un cuadro de shock hipovolémico masivo o de grado 3 o 4. El mecanismo de acción de la fitomenadiona, en general de la vitamina K, es tan simple como activar los factores de protección y las cascadas de coagulación que favorecen que se cree un coágulo para evitar una mayor depleción de sangre. ¿Pero cómo lo consigue la vitamina K o la fitomenadiona? Mediante la activación de los cofactores de tipo proteínicos GLA, es decir, factores proteínicos conocidos como gamma-carboxiglutamato. La fitomenadiona debemos recordar que no es la propia vitamina K en sí, sino la forma más pura y determinada de lo que es el conjunto de las vitaminas K. Por ejemplo, tenemos dos subvariantes de tipo naturales, como por ejemplo la vitamina K1 llamada como filoquinona y la vitamina K2 llamada menaquinona. Estas dos variantes naturales son las que mayor activan a los cofactores proteínicos de tipo gamma-carboxiglutamato. Y aún así también existen variantes sintéticas, como por ejemplo la propia vitamina K3, conocida como menadiona. Todos estos factores y descubrimientos hicieron que el médico danés Henrik Dam descubriese la vitamina K, es decir, la subvariante K1, la filoquinona, en 1935, lo que él llamó como el coagulation factor en idioma germánico. Después se fueron descubriendo otras variantes de la vitamina K en el anillo de la naftoquinona y eso le valió al propio médico danés que recibió en 1943 el premio Nobel por sus investigaciones, descubrimiento de la vitamina K y sus aplicaciones tanto clínicas como biotecnológicas. Las vías de administración más usuales de la fitomenadiona suelen ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo intramuscular, aunque esta última no está del todo recomendada por la posible aparición de hematomas y la generación de trombos pequeñitos. Y también tenemos la vía enteral, mediante brebajes y ampollas que se pueden tomar de forma oral. La posología más habitual de la fitomenadiona está bastante estandarizada,
pero siempre debemos de atender a los criterios vasculares y de coagulación que presenta el paciente y saber si está tomando tanto medicaciones coagulantes como anticoagulantes para evitar interacciones o efectos adversos. Por ejemplo, si utilizamos la fitomenadiona para el control y cese de hemorragias de tipo de riesgo vital, si estas fueran de tipo críticas, shocks volémicos de grado 3 o de grado 4, podemos utilizar de 10 a 20 miligramos cada 8 o 12 horas hasta que se revierta la situación de hemorragia masiva o hasta su completa detención. Y si la hemorragia, aun siendo de riesgo vital, es de tipo leve, bajaríamos la dosis a 10 miligramos cada 8 o 12 horas si precisa hasta la detención de la hemorragia. Si utilizamos la fitomenadiona en la geriatría, es decir, en nuestros pacientes mayores, por ejemplo, para un déficit de vitamina K, siempre utilizaremos la mínima dosis recomendada en la bibliografía. Y en poblaciones más jóvenes, en pediatría mayores de 1 año, se recomienda una dosis estandarizada de 5 a 10 miligramos diarios, tanto si hubiera hemorragia como si hay un déficit de vitamina K. Y la fitomenadiona, como antídoto de los anticoagulantes de tipo cumarínicos, el acenocumarol, Sintrom o la warfarina, nos guiaremos por el valor del INR. Si, por ejemplo, el paciente toma warfarina y tiene un INR entre 5 y 9, administraremos de 2 a 5 miligramos. Y si el paciente tiene un valor mayor de 9 en el INR con warfarina, doblaremos la dosis de 5 a 10 miligramos. Si, por ejemplo, el paciente toma Sintrom como tal, es decir, el acenocumarol, si el INR está entre 5 a 8, administraremos de 2 a 5 miligramos. Y si el INR está mayor de 8, administraríamos de nuevo una doble dosis de 5 a 10 miligramos. Pero siempre hay que saber el valor del INR en la anticoagulación del paciente y saber cuál es su estado patológico dentro de la coagulopatía que posee. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la fitomenadiona con el resto de la farmacología existente, suele ser un fármaco que se combina con muchas otras sustancias y no suele dar ningún efecto adverso o algún precipitado. Pero, por ejemplo, sí tiene incompatibilidad con algunas sustancias más por vía parenteral, como por ejemplo con el dantroleno, con el diazepam, con la ranitidina o con sustancias que contengan magnesio. Y también deberemos tener en cuenta las interacciones que tiene la fitomenadiona, siendo especialmente una de ellas, y es la interacción que tiene la fitomenadiona con los cumarínicos, es decir, sustancias derivadas de la cumarina, por ejemplo, la warfarina o el acenocumarol, es decir, el Sintrom. La fitomenadiona es un fármaco bastante bien tolerado y no suele crear muchos efectos adversos, pero hay que tener precaución con ciertas características de la vitamina K, ya que puede precipitar la aparición de adversidad. Por ejemplo, deberemos de evitar la administración intravenosa de tipo rápida, ya que hay riesgo de producir flebitis o tromboflebitis, así como otras patologías en el área de inyección. También puede producir diaforesis, disnea, dolor especialmente de tipo abdominal y algún que otro angor o angina tanto inestable como estable. Por supuesto, si se administra de forma intramuscular, incluso aunque la pongamos muy lenta y diluida, por ejemplo, en 10 mililitros de suero salino fisiológico, puede haber riesgo de hematomas. Recordamos que la fitomenadiona es un antihemorrágico. Puede haber una pequeña hemorragia leve. Y también puede producir ictericia, más en pacientes pediátricos.
Y en el embarazo y en la lactancia, la fitomenadiona tiene categoría C. Es decir, se puede administrar pero valorando el riesgo tanto de beneficio como de adversidad en la gestante y en el lactante, aunque en el lactante no se ha demostrado que provoque efectos adversos, por lo cual su uso es seguro. Pero en la gestación sí puede haber algún que otro daño por evidencia científica. Así que en ambos casos intentaremos ser precavidos y utilizar la fitomenadiona si fuese necesario. Finalmente, nos queda decir que la fitomenadiona en los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal se ha demostrado que es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas de hemodiálisis y semejantes y no suele requerir un ajuste de dosis. A lo mejor un poquito en pacientes con alto grado de hepatopatía, reducimos la dosis a la mínima recomendada, pero como que casi no es necesario. También tenemos que recordar exhaustivamente que la fitomenadiona, al ser un fármaco que interactúa con la coagulación, deberemos de saber cuál es el estado general y básico de la coagulación en el paciente para poder evitar errores en la dosificación o interacciones indeseadas. Y por supuesto también decir que la fitomenadiona, la vitamina K en general, en sí no es capaz de cesar por sí sola un cuadro de hemorragia masiva, sino que requiere la ayuda de otras técnicas, como por ejemplo las transfusiones, el control y manejo de las hemorragias de nivel avanzado y la inyección o administración de factores de coagulación externos.